Hola, bienvenidos. Os traigo un nuevo relato de Carlos Wayne. Su título, El cartero. Comenzamos la lectura. Desde que su padre le atropellara con el tractor cuando apenas contaba 7 años de edad, Evaristo supo que si quería salir adelante en la vida, no podría hacerlo corriendo. No trabajaría el campo como su padre. Eso era lo único de lo que estaba seguro. Y hasta que los nacionales llegaron al pueblo en busca de carne de cañón para sus frentes, Evaristo no encontró su camino. Por supuesto que intentó alistarse, pero la cojera resultó aún más pronunciada cuando intentó disimularla. El ejército se llevó todo aquel que era menor de 53 años. Un número extraño para ese menester, pero no iba nadie a desobedecer las órdenes de aquellos tipos armados con cara de mala leche. Y dejaron atrás ancianos, mujeres, niños y a Evaristo. Juanita, en un mar de lágrimas, se despidió del apuesto Martín, que no solo se alistó de los primeros, sino que además, para mostrar su buena disposición a la causa, entregó una lista de aquellos que no se alistarían por otras razones. Gracias a ello, el apuesto Martín le ascendieron a sargento antes incluso de darle el uniforme. Pero todo esto pasó hace una eternidad. O 5 años, 7 meses y 11 días, si hay de ser concreto y meticuloso. 5 años, 7 meses y 11 días, dijo Juanita, aún en estado de shock al encontrarse con el apuesto, ya no tanto, Martín en la taberna del pueblo. Debería darte vergüenza de aparecer por aquí. Te dije que volvería, le contestó él, aún en estado de shock, sin poder apartar la vista del anillo de casada que Juanita llevaba en el dedo. Pero ya veo que no me esperaste. Eres un cara dura. Todos te damos por muerto, ni tu madre, que en gloria esté, supo de ti, la pobre. El ya no tanto apuesto Martín golpeó la mesa enfurecido. El vaso del mosto de Juanita volcó y la mesa se tiñó de rojo. La guerra no la había tratado bien. Juanita le veía muy diferente. La mirada dura, las cejas caídas levemente hacia adelante, dejando la expresión de su cara en un estado de constante enfado. No, definitivamente ya no era tan apuesto, tan solo era Martín. Mira, Martín, hemos pasado muchas penurias en el pueblo y tú no estabas aquí para verlo. No tienes razón. Bueno, sí, tienes razón. Pero estaba en el frente, defendiendo a España. Chúpate esa, Juanita. A ver qué le tienes que decir ahora. Juanita bajó la mirada. Igual le podía contar aquellas veces que llegaron esos otros que también defendían España y saquearon el pueblo, y varias veces, con distintos uniformes. Una vez llegaron unos que hasta hablaban otro idioma que no era el castellano. Pero no, no se lo iba a contar. Los uniformes aún la ponían nerviosa y eso que la guerra acabó hace ya un par de años o más. Es que no recibí ni una sola carta tuya, Martín, ni una sola. Te hubiera esperado, te esperé, pero no recibí ni una carta suya. Eso es mentira. Te escribí todos los meses y en todos los cambios de destino. Tú nunca me contestaste, te olvidaste de mí muy rápido. Ya veo que te olvidaste de mí muy rápido. No, no digas eso. ¿Quién es? Dime quién es, quién fue el desgraciado que se me adelantó. Dime quién es, lo voy a averiguar. Lo voy a averiguar tarde o temprano. ¿Quién es? Tenemos 2 hijos, Martín. Tengo una familia maravillosa. Hasta tu madre, que en gloria esté, nos dio su bendición. Me dijo que después de que su querido hijo no volvía, pues nadie mejor que Evaristo para desposarme. ¿Evaristo? ¿Evaristo? ¿Mi primo? ¿El cojo? ¿Evaristo? Juana hizo el amago de levantarse ofendida, pero Martín dejó de reírse y con un gesto con las manos se disculpó invitándola a sentarse de nuevo. Juanita aceptó, más por la vergüenza de montar una escena en la taberna que por otra cosa. Evaristo es un buen hombre y me quiere y adora a nuestros hijos. Es un buen hombre. Siempre estuvo animándome cuando no recibía noticias tuyas. Todos los días le preguntaba y él mismo me alentaba a no perder la esperanza de que en la próxima remesa de cartas llegaría una tuya. Pero nunca llegó. Martín suspira y hace el amago de darle otro trago al chato de vino, pero el vaso está vacío. Vale, así que te has conformado con mi primo el cojo. En fin, ¿qué te puedo decir? Pues igual os merecéis el uno al otro. Nada, Martín, no digas nada.
Igual el uniforme que lleva no es militar, pero nunca le ha faltado el respeto a nadie. Y todo el mundo en el pueblo le aprecia y le respeta. ¿Que lleva uniforme? ¿Y qué es? ¿El sereno? No. Cuando se os llevaron a todos, el alcalde le ofreció el puesto de cartero. Y ahí lleva desde entonces, entregando noticias y cartas a todos los del pueblo. Todo el mundo lo quiere. Yo le quiero. Y hasta aquí este relato de Carlos Wayne. Nos vemos en la próxima entrega.